Antes de comenzar este viaje, te invito a formar parte de esta comunidad que busca comprender los misterios más profundos de la existencia. Si valoras historias que despiertan la mente y tocan el alma, suscríbete ahora a Relatos de la Eternidad. Aquí no solo narramos hechos, exploramos lo invisible, lo eterno, lo que transforma. Activa la campanita y acompáñanos en cada revelación que desafía lo que creías saber. ¿Quién gobierna realmente Irán? ¿Es el presidente elegido en las urnas, visible en los medios, o un hombre de rostro sereno, vestido con una túnica oscura y un turbante, cuya autoridad trasciende lo visible? Mientras el mundo debate sanciones, tratados y conflictos, en las sombras de la estructura estatal opera una figura que no solo interpreta la ley sagrada, sino que también moldea el curso de guerras, firma o rechaza pactos internacionales y condiciona el destino de millones de personas. Su título, envuelto en misterio, es Ayatolá. Pero, ¿qué implica realmente este nombre? ¿Es simplemente un líder espiritual o el núcleo de un sistema de poder mucho más profundo y complejo? Durante siglos, el Islam chiita ha edificado una arquitectura religiosa singular, donde la fe y la ley se entrelazan con tal intensidad que resulta imposible separarlas. Dentro de este entramado nace la figura del ayatolá, no solo como un sabio, teólogo, sino también como una referencia moral, jurídica y, en muchos casos, política. Comprender quiénes son estos hombres, cómo ascendieron a posiciones tan influyentes y qué rol juegan hoy en los escenarios internacionales, es indispensable para descifrar el pulso ideológico de Irán y una parte fundamental del mundo islámico contemporáneo. La historia se remonta al año 632, cuando la muerte del profeta Mahoma desató una pregunta que fracturaría al Islam en dos grandes ramas. ¿Quién debía liderar la comunidad de creyentes? Para un grupo que con el tiempo sería conocido como los chiitas, la respuesta era inequívoca: solo los descendientes directos de Mahoma, a través de su primo y yerno, Alí, tenían legitimidad espiritual y política para ocupar ese lugar. De esta creencia germinó el Islam chiita, que hoy representa entre un 10 y un 15% de la población musulmana mundial. A diferencia del Islam sunita, el chiismo estructuró un sistema clerical jerárquico en el que los líderes religiosos, llamados imanes, eran considerados no solo guías, sino portadores de una sabiduría infalible y divinamente inspirada. Sin embargo, con la desaparición del 12º imán, una figura enigmática conocida como el imán oculto, los chiitas enfrentaron un vacío de liderazgo que resolvieron confiando en el clero. Así emergió la figura del sabio religioso como intérprete de la voluntad divina, el antecesor directo del ayatolá moderno. El Islam chiita se distingue del resto por una organización clerical precisa y jerarquizada, donde el conocimiento y la autoridad religiosa avanzan por méritos académicos y reconocimiento social. En lugar de limitarse a textos sagrados o tradiciones orales, los fieles chiitas confían en una élite de estudiosos del derecho islámico que interpretan la Sharia, la ley sagrada. Esta comunidad de sabios se agrupa en niveles según su trayectoria, formación y respeto dentro de la sociedad. Todo comienza en las Hausas, escuelas teológicas ubicadas principalmente en Qom, Irán, y Nayaf, Irak. Allí, cientos de estudiantes se sumergen durante años en el estudio del Corán, la jurisprudencia islámica, la filosofía y otras ciencias religiosas. Algunos, tras décadas de aprendizaje, alcanzan el título de mujtahid, es decir, un experto con capacidad para emitir decisiones legales. Entre ellos, los más destacados reciben el reconocimiento de ayatolá. Más arriba en esta pirámide se encuentran los gran ayatolás, considerados autoridades supremas, cuyo liderazgo espiritual y moral se extiende más allá de las fronteras nacionales. El título de ayatolá, que en árabe significa signo de Dios, no es otorgado por una institución central ni requiere una ceremonia oficial. Es el resultado de un prestigio ganado por sabiduría, integridad y años de servicio religioso. Para merecerlo, un religioso debe dominar múltiples campos del saber: derecho canónico islámico, teología, lógica, filosofía y, sobre todo,
tener la autoridad para emitir fatwas, que son opiniones legales sobre asuntos religiosos y sociales. Lejos de limitarse a dirigir oraciones o dar sermones, un ayatolá actúa como un jurista, maestro y guía de miles, a veces millones, de fieles. Muchos ayatolás redactan obras teológicas, dirigen seminarios y se convierten en modelos de vida para sus seguidores. Sus palabras pueden influir no solo en prácticas religiosas, sino también en temas clave como la economía, la educación, la política exterior y el rol de la mujer en la sociedad. En el chiismo, donde no existe un liderazgo único como el del Papa en el cristianismo, el ayatolá representa una forma descentralizada pero poderosa de guía espiritual. Entre ellos, algunos alcanzan una distinción aún mayor, la de gran ayatolá o ayatolá al-uzma, lo que los convierte en marja altea kueleide, es decir, fuentes de emulación. Estos líderes son seguidos por creyentes que adoptan sus enseñanzas como norma para la vida cotidiana. El respeto hacia ellos se manifiesta en la forma en que sus decisiones impactan moral, ética y socialmente a comunidades enteras. Muchos mantienen oficinas con equipos administrativos, editan publicaciones, responden consultas desde todo el mundo y tienen discípulos en múltiples países. Hasta mediados del siglo XX, los ayatolás tenían una influencia significativa pero acotada al ámbito espiritual. Todo cambió con la Revolución Islámica de 1979, una de las transformaciones más impactantes del siglo. Liderados por el carismático ayatolá Ruhollah Jomeini, millones de iraníes se alzaron contra el Shah Mohammad Reza Pahlavi, acusado de corrupción y sometimiento a intereses extranjeros. Jomeini no solo fue un líder religioso de alto rango, también fue el creador de una nueva visión política, un Estado islámico gobernado por el clero, sustentado en la doctrina del Wilayat al-Fiqh, el gobierno del jurista religioso. Esta doctrina nació la República Islámica de Irán, un modelo sin precedentes en el mundo moderno, donde los clérigos asumieron no solo el control espiritual, sino también el legislativo, judicial y militar. En este nuevo orden, el cargo más poderoso no fue el de presidente, sino el de guía supremo, reservado exclusivamente para un gran ayatolá. El primero en ocupar esta posición fue Jomeini. Tras su fallecimiento en 1989, fue reemplazado por el ayatolá Ali Khamenei, quien aún ostenta ese poder. El líder supremo tiene a su cargo el mando de las Fuerzas Armadas, el nombramiento de jueces, el control de los medios públicos y la supervisión directa del Consejo de Guardianes, un órgano que valida leyes y candidatos electorales. Aunque existe un presidente electo, su autoridad queda supeditada a la voluntad del guía supremo, cuya figura concentra el núcleo del poder iraní. Pero la influencia de los ayatolás no se limita a Irán. En Irak, por ejemplo, se encuentra la ciudad sagrada de Nayaf, donde reside el gran ayatolá Ali al-Sistani, un líder venerado que, a diferencia de Khamenei, ha optado por una postura alejada del poder político directo. Sin embargo, su autoridad moral impacta profundamente a millones de fieles en todo el planeta. En países como Líbano, Bahrein, Pakistán e incluso en comunidades chiitas de Europa y América, los ayatolás siguen siendo figuras fundamentales. Algunos apoyan movimientos sociales y estructuras políticas, como ocurre con ciertos sectores de Líbano, influenciados ideológicamente por ayatolás iraníes. Otros, en cambio, se dedican a la enseñanza, la reflexión espiritual y el estudio teológico. La diversidad dentro del mundo de los ayatolás es notable. Existen voces conservadoras, reformistas e incluso disidentes al modelo político iraní. Todos, sin embargo, comparten una legitimidad construida sobre décadas de estudio, reputación y liderazgo religioso. Su influencia, aunque a veces cuestionada, continúa siendo una fuerza que moldea realidades más allá de las fronteras nacionales. No obstante, este poder no está exento de controversias. Dentro de Irán, sectores reformistas acusan al clero de restringir libertades civiles, limitar la participación política y reprimir voces críticas. Las protestas encabezadas por mujeres y jóvenes,
como las de 2009 y las de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, evidencian una tensión creciente entre la sociedad y la estructura religiosa dominante. Incluso dentro del propio clero hay quienes cuestionan la legitimidad de imponer la religión desde el aparato estatal, planteando que la espiritualidad debe surgir de la convicción personal, no del control institucional. En el exterior, la figura del ayatolá es vista con ambivalencia. Para algunos, representa un baluarte de estabilidad y sabiduría, para otros, un obstáculo ideológico con alcance transnacional. Su papel en el futuro de la región está lejos de resolverse, en un escenario donde religión y política continúan profundamente entrelazadas. Comprender la figura del ayatolá es adentrarse en un universo donde la ley divina, la tradición y el poder se funden en un solo cuerpo. Son líderes que no solo inspiran devoción espiritual, sino que también definen políticas, influyen en conflictos y trazan el rumbo de sociedades enteras. No son reliquias del pasado, sino actores fundamentales del presente y del futuro geopolítico de Medio Oriente. Hoy, mientras el mundo observa con atención las transformaciones sociales en Irán y las tensiones internacionales que surcan la región, el papel de los ayatolás sigue siendo crucial. Algunos los veneran como guardianes de la fe, otros los señalan como barreras al cambio, pero más allá de las opiniones, su historia, influencia y evolución resultan esenciales para comprender uno de los sistemas religiosos y políticos más intrincados del planeta. Conocerlos no solo permite entender Irán, sino también desentrañar una parte clave del Islam contemporáneo. Gracias por acompañarnos. Explora los enlaces en la descripción para profundizar y comparte con nosotros qué otro tema te gustaría ver en el canal. Descubre el pasado, comprende el presente, suscríbete y continúa con nosotros en esta travesía.